Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. A nombre del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quiero darles la bienvenida. Mi nombre es Matías Cosiña, soy el subsecretario de Evaluación Social subrogante. Me acompaña Leonardo González, que es el subdirector técnico del Instituto Nacional de Estadísticas. Y queremos presentarles hoy a la prensa, a los estudiantes también que están presentes, las estudiantes, la encuesta de bienestar social 2023. Vamos a tener unos 10 minutos, 15 minutos de presentación. Es principalmente para darles contexto respecto de la encuesta, para que puedan también contar con toda la información necesaria y después podemos abrir un espacio a todas las preguntas que puedan tener respecto de esta importante iniciativa. Voy a hablar primero yo un poco del contexto de la encuesta y después Leonardo sobre todo el operativo estadístico, digamos, que permite levantar estos importantes datos. El programa de gobierno, de nuestro gobierno, del presidente Gabriel Boric, tiene al centro de sus preocupaciones el bienestar de las personas. De hecho, declara como uno de sus objetivos la consolidación de un estado de bienestar. Y avanzar hacia la consolidación de un estado de bienestar requiere, bueno, muchísimos esfuerzos, pero uno de ellos, digamos, un esfuerzo central es generar datos que nos permitan saber cuáles son las necesidades de las personas, que nos permitan desarrollar los instrumentos, las políticas, las instituciones que permitan avanzar en la construcción de ese estado de bienestar. Una de las misiones de la Subsecretaría de Evaluación Social es generar esos datos. Hace un mes y pocos días presentamos al país los datos de la encuesta CACEN, en particular los datos de pobreza por ingresos, pobreza multidimensional y desigualdad de ingresos, y van a seguir saliendo más datos sobre vivienda, sobre salud, sobre educación, sobre trabajo y otras materias. Y eso ya es una fuente importante de datos, ¿no? Nos da pistas sobre la dimensión más estructural del bienestar de las personas y de las familias. Es el piso base material sobre el cual se puede construir una vida que tenga momentos y espacios de bienestar. El año 2020, después de la movilización social de 2019, el Ministerio llegó a la conclusión, sin embargo, de que los datos sobre esta base material de bienestar no eran suficientes para entender qué es lo que estaba pasando en la sociedad chilena en términos del bienestar percibido por las personas. Y como consecuencia se decidió desarrollar un instrumento que es complementario a la encuesta CACEN, que es la encuesta de bienestar social, que permite indagar en la dimensión subjetiva del bienestar. Este instrumento se aplicó en 2021 por primera vez y estamos muy contentos y muy orgullosos de poder darle continuidad en una segunda versión durante 2023. La metodología de la encuesta de bienestar social se basa en un estudio, digamos, de los distintos instrumentos que miden bienestar en el mundo, en particular en la metodología utilizada por la OCDE, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, del cual Chile es parte, que tiene un proyecto grande de medición de bienestar a través de encuestas y registros administrativos. El Ministerio tomó esa metodología y la ha ido adaptando a medida que esa metodología va cambiando en el tiempo, porque es un tópico relativamente nuevo. Se consideraron además encuestas de bienestar en América Latina y encuestas de bienestar en otros países que no necesariamente están incluidos dentro del marco conceptual de la OCDE. Mide 11 dimensiones del bienestar y se divide en 13 módulos el cuestionario. Y estos 11 dimensiones del bienestar nos dan un panorama bastante completo de cuál es la percepción de las personas respecto de su nivel de bienestar en distintas dimensiones. Esta encuesta tiene una gran gracia, que es lo que se llama bifásica de CACEN. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros, como ministerio, vamos y entrevistamos a algo más de 70.000
hogares en el país para la encuesta CACEN. De esos 72.000 hogares encuestados en CACEN, se hace una nueva selección, que es aleatoria. Se seleccionan primero hogares que hayan contestado y después personas de 18 años o más dentro de esos hogares para que contesten la encuesta de bienestar social. ¿Qué gracia tiene esto? Que permite vincular los datos de percepciones de las personas con los datos de la base material de su bienestar, su vivienda, su salud, el trabajo de las personas de su hogar, sus ingresos, en una misma base de datos. Y eso nos permite tener un estudio mucho más completo de los niveles de bienestar en el país. La versión 2021 de la ABS fue levantada en pandemia y fue presentada en pandemia, y por lo tanto es menos conocida de lo que debiese, dadas sus características. Destacó 5 elementos que tensionan el bienestar en el país. Principales, ¿no? Son muchos, pero principalmente 5. Primero, una marcada inseguridad económica que sienten las personas y que no necesariamente se atenúa si es que tienen más ingresos o si es que tienen más educación. Es transversal a la sociedad chilena. Segundo, tensiones asociadas al uso del tiempo. Cómo las personas pueden distribuir el tiempo que trabajan, el tiempo que cuidan, el tiempo que trabajan de manera remunerada y no remunerada, y sus tiempos de ocio, de esparcimiento. Ahí había un tema, una tensión del bienestar importante que tenía una dimensión de género muy marcada. En tercer lugar, tensiones asociadas al entorno, entornos inseguros o entornos con altos niveles de contaminación, por ejemplo, que impedían a las personas realizar algunas actividades que ellas valoran. Había tensiones asociadas a la cohesión social, por ejemplo, asociadas al maltrato. Y por último, temas de salud mental que eran bien marcados y que atravesaban las otras 4 tensiones, digamos, mayores niveles de problemas de salud mental en aquellas personas que tenían, por ejemplo, más inseguridad económica o que podían distribuir de peor manera su tiempo, etc. Esto ocurrió justo después de la movilización social durante la pandemia, y ahora es muy relevante ver en el periodo post-pandemia cómo está Chile en términos del bienestar. Así es que estamos muy, muy contentos de poder iniciar el trabajo de campo ayer, de hecho, de la encuesta de bienestar social. Es una encuesta que se realiza de manera telefónica, es una encuesta relativamente masiva, más de 12.000 personas vamos a entrevistar, lo cual nos va a permitir tener representatividad nacional por zona urbana y rural y regional, y eso nos va a permitir tener un panorama bien completo del bienestar en Chile. Ese es yo diría, el contexto. Ahora voy a dejar al subdirector técnico del INE para que les dé más detalles sobre cómo se va a levantar esta encuesta y después podemos contestar las preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías, que además es el subsecretario de Evaluación Social subrogante. Nosotros como Instituto Nacional de Estadísticas estamos muy contentos de poder participar y colaborar en la producción de la segunda versión de la encuesta de bienestar social. Es una encuesta que nos ayuda, como muy bien explicaba el subsecretario, a profundizar sobre el bienestar de las personas, levantando información muy valiosa desde el punto de vista de la experiencia y la evaluación de la calidad de vida que las distintas personas pueden sentir en un momento determinado, y que además nos va a permitir comparar estos resultados de esta versión de 2023 con un periodo particular, que fue un periodo, ¿no es cierto?, acusado por la pandemia, la irrupción que tuvimos en pandemia en el año 2021, así que estamos muy contentos de poder colaborar en esta nueva versión de la encuesta. Es la primera vez que el INE participa en la encuesta de bienestar social en el proceso de producción, no es la primera vez que se hace la encuesta. Y en ese sentido, la metodología que se está aplicando para esta encuesta, como muy bien explicaba Matías, es una encuesta bifásica. Eso significa que la aplicamos a una muestra que proviene de otra encuesta, en este caso de la encuesta CACEN, y entrevistamos a esas personas que ya participaron en esa encuesta previa,
Y al respecto contarles que el INE, en el trabajo colaborativo con el Ministerio de Desarrollo Social, no es la primera vez que aplicamos este tipo de metodología. Entre el año 2020 y 2021 tuvimos 4 versiones de una encuesta que se llamó Encuesta Social COVID, que buscaba justamente profundizar respecto al impacto que había tenido la pandemia en las condiciones de vida de las personas del país. Y tenemos 4 versiones de una metodología muy similar aplicada en ese contexto. Entonces, eso también muestra el trabajo colaborativo que con el Ministerio de Desarrollo Social hemos venido desarrollando desde hace un tiempo hasta ahora. Esta encuesta es una encuesta que el trabajo de campo se va a realizar de forma centralizada. Es una encuesta que se aplica a través de la metodología de contactos telefónicos. Vamos a tener un equipo de encuestadores y encuestadoras centralizado aquí en la región metropolitana que va a aplicar encuestas a un conjunto de la población que tenemos los contactos y ese contacto, ¿no es cierto?, va a ser a través de metodología de aplicación telefónica. Son más de 12.500 encuestas que tenemos como objetivo, ¿no es cierto?, lograr. Y para lograr ese objetivo vamos a contactar a cerca de 20.000 personas a lo largo de todo el territorio nacional, ¿ya? El trabajo de campo, que justamente dio inicio el día de ayer, se va a extender hasta diciembre del presente año. Y esto es importante respecto a cualquier duda que pudiesen tener con relación a la persona que los está o las está contactando. Pueden ingresar a la página del INE, a la www.ine.gov.cl, y ahí hay un verificador de encuestadores. Pedirle el RUN a la persona que los está llamando y verificar si esa persona forma parte del equipo de encuestadores y encuestadoras del INE. Y eso da tranquilidad desde el punto de vista de la confianza con la cual se pueden entregar los datos. Hay otra dimensión que es muy relevante desde el punto de vista de la respuesta a las encuestas y a las operaciones del INE, que tiene que ver con el amparo de la ley que en el fondo otorga la ley de secreto estadístico del INE, que es la ley 17.374, que tiene que ver con el resguardo de la información que se le entrega a la institución. Entonces, en ese contexto, toda la información que se entregue a la encuesta de bienestar social va a ser utilizada para fines de caracterización y producción estadística y ningún otro fin. Y en ese sentido el INE vela porque ciertas bondades de anonimización e indeterminación de las personas que contestan los operativos estadísticos se cumplan. Entonces, las personas, hacemos un llamado a la ciudadanía, a las personas que contesten con confianza este estudio, porque van a entregar importantes información sobre el bienestar de las personas en estas distintas dimensiones que muy bien hablaba el subsecretario, ¿no es cierto?, en la intervención anterior, que tienen que ver con calidad de vida, ¿no es cierto?, vinculada a dimensiones de empleo, de bienestar subjetivo, de trabajo, la ocupación, de ingresos, entre otras. Entonces, como INE, hacemos el llamado a que contesten a los encuestadores y a las encuestadoras del INE. Cualquier información en la página web del INE, pueden chequear antecedentes adicionales a este operativo. De hecho, hemos generado un micrositio para esta encuesta, que es el micrositio que aparece justamente atrás, www.ine.gov.cl/EBS, y en esa dirección pueden encontrar distintos antecedentes y un link también a este verificador de encuestadores que les comentaba, donde pueden comprobar si la persona que los está contactando es funcionario o funcionaria del INE. Así que reiterar, estamos muy contentos de dar inicio a este operativo y con eso termino, digamos, la intervención para poder pasar a contestar dudas, preguntas que pudiesen tener con relación a este operativo. Es una muy buena pregunta y es una pregunta difícil de contestar precisamente por cuándo se levantó la primera encuesta. La primera encuesta de bienestar social se levantó en 2021, justo después de que terminó CACEN, que era un contexto de pandemia. Todavía
con restricciones importantes a la movilidad, aún con algunos temas en asistencia escolar o al menos restricciones respecto de la modalidad. Y al mismo tiempo un año en que, por ejemplo, ya había una presencia importante de subsidios del Estado en apoyo a las familias después de un 2020 que había sido muy, muy duro. Y por lo tanto adelantar cifras en términos de tendencias es difícil, pero eso hace, yo creo, doblemente importante tener datos de EBS 2023. Por ejemplo, podrían verse cambios relevantes en términos de la distribución de género, en términos de bienestar en el uso del tiempo, porque las modalidades de uso del tiempo al interior de los hogares durante la pandemia fueron muy, muy particulares, y con la reactivación del mercado laboral después de la pandemia puede haber cambios importantes ahí, por ejemplo. Es probable también que haya algún cambio en el nivel de satisfacción respecto del trabajo, porque la modalidad de trabajo también ha cambiado. Así es que yo diría que es difícil adelantar tendencias, pero es tremendamente relevante volver a medir en este periodo. Y ahí destacar, yo diría, un tema más, que es que este es un instrumento nuevo para generar estadísticas oficiales del Estado que complementa a CACEN, que perfectamente pudo no haberse hecho de nuevo porque se hizo en un contexto muy particular, pero que a nosotros como gobierno nos parecía particularmente relevante como un instrumento al cual dar continuidad, y que ojalá se establezca como un instrumento complementario a CACEN que sea permanente y que nos permita ir dándole seguimiento a los niveles de bienestar subjetivo de las personas, no solo antes y después de la pandemia, sino que cada 2 años, cada vez que se mide CACEN. Así es que es un esfuerzo importante del Estado para generar un nuevo instrumento que nos entregue nueva información, que ilumine áreas del bienestar que los instrumentos tradicionales no estaban cubriendo. Solo quisiera complementar una cosa que dijo el subdirector, como mensaje a las personas que eventualmente contestar esta encuesta, además de que lo hagan con confianza, es que si es que su hogar fue encuestado en CACEN, estén particularmente atentos a que es posible que un encuestador o encuestadora del INE les llame al teléfono de contacto que dejaron en CACEN para contestar esta encuesta. Así es que es un llamado en general a contestar las encuestas del instituto, por supuesto, y las del ministerio, pero en particular a quienes ya contestaron la CACEN o habitan en hogares, pertenecen a hogares que ya contestaron CACEN, a que estén atentos o atentas. Muchas gracias por la pregunta. Voy a también dejar que el subsecretario la pueda complementar en dimensiones analíticas que van a complementar mi respuesta. En la medición estadística hay distintas dimensiones que uno puede medir. Por un lado, hay cifras que tienen un carácter de medición más objetivo, si uno lo llama desde el punto de vista del fenómeno de análisis, y que tienen una larga tradición en las encuestas sociales, y hay otros elementos que tienen que ver con percepción y que complementan la primera mirada. En términos de producción estadística, las oficinas nacionales de estadística han avanzado a ir incorporando dimensiones de análisis más allá de las tradicionales, que tienen que ver con justamente el sentir de la población y cómo las personas tienen o manifiestan percepciones distintas respecto a distintas dimensiones que tienen que ver con su calidad de vida.
En ese sentido, nosotros, por ejemplo, también elaboramos la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, que tiene una larga data y que ahí también hay preguntas de percepción incorporadas en esa encuesta. Entonces, es relevante que de forma creciente se generen mediciones adicionales complementarias del bienestar de la población, y sin duda la encuesta de bienestar social aporta a esa mirada, donde además tenemos la bondad que aporta la información que está contenida en la encuesta CACEN, que es una encuesta muy rica en distintas dimensiones de análisis, y justamente la encuesta de bienestar social va a complementar esa mirada que tiene que ver con percepción de la población en distintas dimensiones. Nosotros además estamos haciendo la encuesta nacional urbana sobre uso del tiempo, donde vamos a entregar información respecto a, objetiva, digamos, si uno la quiere mirar desde ese punto de vista, respecto a cómo las personas distribuyen en distintas actividades todo el uso del tiempo que hacen, ¿no es cierto?, en un día tipo. Esa encuesta además se complementa con preguntas respecto a la percepción asociada, por ejemplo, al desarrollo de trabajo no remunerado, ¿ya? Y esta encuesta de bienestar social también profundiza y aporta información respecto al uso del tiempo, por ejemplo. Entonces es importante poder tener esta mirada complementaria, como decía, respecto a dimensiones que tradicionalmente no eran medidas, pero que cada vez más están siendo incorporadas en el análisis estadístico y en el análisis de bienestar de la población. Respecto a las dimensiones, yo creo que el subsecretario podría... Sí, solo un par de cosas. Como la encuesta de Bienestar Social 2021 fue la primera versión de la encuesta, en este instrumento hay más espacio, digamos, para ir modificando un poco el cuestionario y mejorando el instrumento que en otros que tienen una larga tradición y que generan información que insuma series de datos mucho más largas. Si uno quiere cambiar indicadores, por ejemplo, en CACEN es mucho más difícil porque se vienen midiendo hace mucho tiempo con las mismas preguntas. En este caso había un poco más de espacio para mejorar y aprender a partir de la primera versión. Hay varios cambios, pero yo destacaría quizás tres. Uno, en la dimensión de relaciones sociales, se le da un poco más de énfasis a las preguntas sobre trato. El tema del maltrato en particular como una dimensión del bienestar o del malestar en ese caso, resultó relevante en la primera versión de la encuesta. Hay otros instrumentos, digamos, y otras encuestas que así lo han relevado también, y nos parecía importante entonces expandir un poco las preguntas en torno al tema del maltrato y tratar de entender qué es lo que hay detrás y cómo las personas perciben eso y qué consecuencias tiene sobre su bienestar. En la dimensión de confianza y participación social hay algunos cambios también. Es bien relevante lo que mencionaba el subdirector en términos de que en el marco del diseño de un sistema nacional de cuidados era muy relevante en esta versión de la encuesta poder vincular de mejor manera el bienestar de las personas con las labores de cuidado y de trabajo doméstico no remunerado que realizan, y por lo tanto hicimos una muy abreviada versión, digamos, de una pequeña encuesta de uso del tiempo, un pequeño módulo de uso del tiempo, sobre todo para poder desentrañar la dimensión de género del cuidado y del trabajo doméstico no remunerado y cómo se relaciona con el bienestar de las personas, con su salud mental y con sus percepciones de bienestar en otras dimensiones. Eso, y en general yo diría, bueno, hay algunos cambios también en el módulo de trabajo porque ya no estamos en pandemia y por lo tanto había que hacer ajustes ahí, por ejemplo. Y en general el módulo en términos de lenguaje, de cómo hace las preguntas, se pone al día también respecto de las modificaciones o las innovaciones que ha llevado adelante la OCDE en sus propios proyectos de medición del bienestar mediante encuestas. Así es que hay hartas innovaciones ahí que mirar. Gracias a ustedes. Yo diría que la primera versión de la encuesta, para hacer una primera versión de un instrumento complejo,
tenía pocas falencias, estaba bastante bien realizada. Además hay que decir que los gobiernos cambian, pero los equipos técnicos al interior de los ministerios en general se mantienen, y este mismo equipo altamente calificado que hizo esta encuesta hizo la anterior, así es que no es una sorpresa que sea un buen instrumento. Yo diría que digamos, esta versión lo que intenta hacer, por ejemplo, es indagar más en el tema del uso del tiempo, que en la versión anterior estaba más asociado a percepciones. Se preguntaba antes, por ejemplo, si es que le gustaría distribuir su tiempo de otra manera, y hoy día se pregunta más bien cómo distribuye su tiempo. Puede haberse quedado un poco corta en el tema del trato, por ejemplo, que hoy día vamos a profundizar, pero en general es un instrumento del cual de hecho se mantuvo entre la primera versión y hasta que estamos aplicando desde ayer una cantidad importante de preguntas, y se conservó la estructura de los módulos, así es que es una encuesta que estaba bien, y esperemos que ahora esté incluso mejor.